Cordial saludo, mi nombre es Javier Leonardo Hernández Ravelo, pertenezco al programa de Ingeniería Ambiental. En la presente presentación vamos a tratar la tarea 3, evaluar fuentes de contaminación, y vamos a profundizar en la resolución 0627 del año 2016. La 0627 del 2016 nos habla sobre la norma nacional de emisión y ruido ambiental. Está separada por capítulos. En el capítulo 1 nos habla de las disposiciones generales. El artículo 1 nos habla de las definiciones contenidas en la resolución. Estos significados los encontramos en el anexo 1. Están todos los significados técnicos presentes en la resolución para que todas las personas que la lean le encuentren el mismo significado y la misma aplicación. En el artículo 2 nos habla de los horarios de aplicación de la resolución. Estos horarios son a nivel nacional. Como podemos ver, el horario diurno está desde las 7:01 horas a las 21 horas y el horario nocturno es desde las 21:01 horas a las 7 horas. El artículo 3 nos habla de las unidades de medida. Las unidades de medida de la presión sonora se expresan en pascales y los niveles de presión sonora se expresan en decibeles. Para todas las mediciones y cálculos, la presión sonora de referencia es 20 micropascales. El artículo 4 nos habla de los parámetros de medida. Los parámetros de medida que se manejan son tres: el nivel de presión sonora continuo, el ruido residual y el nivel porcentil. El artículo 5 nos habla del intervalo unitario de tiempo de medida. El intervalo unitario de tiempo de medida para el ruido residual y el nivel porcentil establece en una hora, la cual puede ser tomada en forma continua o en intervalos de 15 minutos. El artículo 6 nos habla de los ajustes a los niveles de presión sonora continua equivalente ponderados. Se corrigen ya sea por impulsibilidad, tonalidad, condiciones meteorológicas, horarios, tipos de fuentes receptores, entre otros. Para las correcciones se aplica la fórmula que vemos ahí, que tenemos ahí, y ahí nos dan durante la fórmula cada término qué significado se le da para poder solucionarla. La emisión del ruido. El artículo 7 nos habla de la aplicabilidad de la emisión del ruido. Los resultados obtenidos de las medidas de medición del ruido son utilizados en la verificación de los niveles de emisión de ruido, por otra parte de otras fuentes. La información que se toma de la emisión del ruido, toda esa información no se pierde, toda esa información se guarda, y se estudia la emisión del ruido en las diferentes fuentes. El artículo 8 nos habla del cálculo de la emisión o aporte de ruido. La emisión o aporte de ruido de cualquier fuente se obtiene al restar logarítmicamente el ruido residual corregido y el valor de nivel de presión sonora corregido continuo equivalente, que es lo que nos presenta en la siguiente fórmula. El artículo 9 nos habla de los estándares máximos permisibles de ruido. Los niveles máximos permisibles de ruido son los siguientes: se dan según sectores y se dan en decibeles. Por ejemplo, para el sector A, que es el sector de tranquilidad o silencio, como hospitales, bibliotecas o guarderías, para un día son 55 decibeles y para una noche son 50 decibeles. Para el sector B, que son las universidades, colegios, escuelas, parques, zonas urbanas, para el día se da un nivel máximo de 65 decibeles y para la noche de 55 decibeles. Para el sector C, ruido intermedio restringido, como zonas comerciales, zonas con usos permitidos de oficinas, zonas institucionales, se da un nivel máximo de 70 decibeles día y 60 de noche. Y para el sector D, zona suburbana, rural o tranquila, como zonas de habitaciones, de recreación y descanso, para el día se da un máximo de 55 decibeles y para la noche de 50 decibeles. El artículo 10, la prueba estática por vehículos, automotores y motocicletas. Para establecimientos estándares máximos
permisibles de emisión de ruido, automotores y bicicletas y motocicletas, centros de diagnóstico automotor deben realizar mediciones de ruido emitido, según el Ministerio de Transporte. En el término de un año, después de fijada la norma, solamente se harán mediciones para relacionar información. El artículo 11 nos habla de la prueba dinámica para vehículos automotores y motocicletas. En el término de 2 años, contados a partir de la vigencia del presente acto administrativo, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo, mediante una resolución, expiran las normas y estándares máximos permisibles. Por el momento solo se harán pruebas dinámicas. En el artículo 12 habla de los ruidos de aeronaves. Para defectos de emisión de ruidos de aeronaves se trata en la resolución 2130 del 2004, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil. Ya si ella desea adicionar o modificar datos, serán otros niveles los que se estudian. En el artículo 13 nos habla de los ruidos de los aeropuertos. Los aeropuertos son considerados como sectores industriales y el ruido debe ser evaluado según lo estipulado en la presente resolución según el tipo del sector donde se encuentre. Vamos a tratar el tema del ruido ambiental. El artículo 14 nos habla de la aplicabilidad del ruido ambiental. Los resultados obtenidos de las mediciones de ruido ambiental deben ser utilizados para el diagnóstico del ambiente por el ruido. Estos resultados se llevan a mapas de ruidos para conocer el ruido ambiental, identificar zonas críticas y posibles zonas contaminadas por la emisión del ruido. En el artículo 15 hablan del intervalo de tiempo de referencia. El intervalo de tiempo de referencia de la medida de los niveles de presión sonora continuo se establece en un tiempo de 14 horas de horario diurno y 10 horas para el horario nocturno, correspondiente a la resolución. Para las medidas del ruido en los intervalos de tiempo de referencia se utiliza la metodología de medición de intervalo de tiempo de medida unitario por hora, establecido en el artículo 5. El artículo 16 nos habla del intervalo a largo plazo del tiempo de medida. El intervalo de plazo de tiempo de medida son periodos inferiores a un año, como en el evento de casos especiales como son carnavales, temporadas de turismo, ferias, fiestas, entre otros. Ese intervalo de tiempo debe reducirse y deberá especificarse claramente por qué se hace la reducción. El artículo 17 nos habla de los estándares máximos permisibles del nivel del ruido ambiental. Estos también están por sector. El sector A, de tranquilidad y silencio, como son los hospitales, bibliotecas y guarderías, para el día son 55 decibeles y para la noche son 45. Para las zonas tranquilas, como son las universidades, colegios y parques, para el día sea un máximo de 65 y para la noche máximo de 50. Para las zonas industriales y zonas comerciales sea en la noche en el día máximo de 75 y en la noche máximo de 70. Para las oficinas se da un máximo en el día de 65 y en la noche de 50. Y otras zonas como zonas de espectáculos, vías o troncales, para el día sea un máximo de 80 y para la noche un máximo de 70. Y el último sector, que es el sector D, zonas suburbanas o rurales, entonces son zona habitada destinada o explotación agropecuaria, y las zonas de recreación de descanso como parques naturales y reservas naturales, para el día sea un máximo de 55 decibeles y para la noche un máximo de 45 decibeles. 4. Nos habla de los equipos de medida y las mediciones. El artículo 18 nos habla sobre los equipos de medida. Entonces los equipos de medida deben tener la capacidad para medir el nivel equivalente de presión sonora
con ponderación frecuencia. Pueden ser de tipo 1 o mínimo o tipo 2 y los sonómetros integradores promediadores deben ser de clase P. El artículo 19 nos habla de las calibraciones. Antes de iniciar una toma de mediciones en el sitio de medida, el equipo tiene que ser calibrado a tomar condiciones del lugar en que se va a tomar las mediciones, para lo cual se utiliza un pistófono o calibrador. Las certificaciones de calibración eléctrica de cada equipo debe estar vigente de acuerdo con las especificaciones del fabricante y copia del mismo deben ser adjuntados al informe técnico. El artículo 20 nos habla de las condiciones meteorológicas. Las mediciones de los niveles equivalentes de presión sonora deben efectuarse en tiempo seco. No deben haber lluvias ni lloviznas, truenos o caídas de granizo en el pavimento para evitar que las mediciones no sean acertadas. El artículo 20 nos habla del informe técnico. Los informes técnicos de las mediciones de emisión de ruido y ruido ambiental deben contener como mínimo la siguiente información: fecha de medición, hora de medición y finalización, responsable del informe, ubicación de la medición, propósito de la medición, norma utilizada, si está en la resolución u otra norma, tipo de instrumentos utilizados para la medición, qué equipos de medición se utilizaron, incluyendo el número de serie, datos de calibración, ajuste del instrumento de medida y fecha de vencimiento de certificación de calibración del pistófono, procedimientos de medición utilizado, condiciones predominantes, condiciones atmosféricas, dirección, velocidad, lluvia, temperatura, etc. Procedimientos para la medición de velocidad del viento, la naturaleza, el estado del terreno, resultados numéricos y comparación con la normatividad aplicada, descripción del tiempo de medición, variabilidad de las fuentes, descripción de las fuentes de sonido, reporte de memoria, conclusiones y recomendaciones, croquis detallado que muestre la posición de la fuente de sonido y objetos relevantes, copia de los certificados de calibración. Estos informes deben estar disponibles para la reevaluación o evaluación por parte de las autoridades competentes. El artículo 22 nos habla de la obligatoriedad de la relación de mapas de ruido. Corresponde a las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible y las autoridades ambientales deben elaborar y revisar mapas de ruido ambiental para aquellas áreas que sean consideradas como prioritarias. El artículo 23 nos habla fines y contenidos de los mapas de ruido. Los mapas de ruido son utilizados como documento básico para conocer la realidad del ruido ambiental en la población y poder desarrollar planes y programas de contingencia. El artículo 24 nos habla de los requisitos mínimos que deben cumplir la elaboración de mapas de ruido. Las corporaciones sostenibles y las autoridades ambientales a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99.1993 habla de que se deben analizar los mapas con las siguientes situaciones: situación de contaminación por ruido existente, área evaluada y por encima de los estándares de ruido ambiental. La de los planes de contaminación del ruido. Las corporaciones autónomas regionales de desarrollo sostenible y las autoridades ambientales deben tener planes desarrollados con base a los mapas de ruido, elaborando uno por cada área. El artículo 26 nos habla de las edificaciones. Sin perjuicio de lo establecido en los otros artículos, esta resolución en todas las edificaciones se debe exigir que adopten medidas preventivas necesarias a fin de conseguir que en las instalaciones auxiliares y complementarias de la edificación no sobrepasen los niveles máximos de ruido. El artículo 27 nos habla sobre las alarmas. Las alarmas de seguridad instaladas en las edificaciones no deben emitir al ambiente un nivel de ruido mayor a 85 decibeles medidos a 3 metros de distancia. El capítulo 5 nos habla de la vigilancia y control del cumplimiento de la norma.
El artículo 28 habla de la competencia. Las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible y las autoridades ambientales ejercerán las funciones de evaluación y control y seguimiento ambiental a lo dispuesto en la presente resolución. Artículo 29. Habla de las sanciones. En caso de violación a las disposiciones ambientales complementadas en la presente resolución, las autoridades ambientales competentes impondrán las medidas preventivas y sancionatorias a aquellos lugares donde no se cumpla la resolución. El artículo 6 nos habla de disposiciones varias. Artículo 30. Referencia a otras normativas. Todas las referencias, estándares y procedimientos de normas internacionales señaladas en la presente resolución se entienden incorporadas en la misma. Nos habla de los anexos, que hay 5 anexos que aluden al presente acto administrativo, y el artículo 32 a la vigencia y derogatorias. La presente resolución se rige a partir de la fecha de publicación en el diario oficial. Les voy a hablar del anexo 1. El anexo 1 habla de las definiciones que encontramos en la resolución, como son términos como son alarma, ancho de banda, autopista, banda de octava, calibración, entre otros. El anexo 2 nos habla de la terminación de los valores de ajuste K. Nos indica cómo hacer corrección en los ajustes por hora del día y hacer unas buenas mediciones. El anexo 3 está dividido por, por capítulos. El capítulo 1 nos habla del procedimiento de medición para emisiones de ruido. Entonces, en este capítulo nos da como las pautas para hacer una medición de emisiones de ruido correctamente. En el capítulo 2 nos habla de los procedimientos de medición para el ruido ambiental. También nos da el paso a paso para hacer una buena medición para el ruido ambiental. Y el capítulo 3 nos habla del procedimiento para determinar el número de puntos y de los tiempos de medición para el ruido ambiental. También nos da paso a paso de cómo hacer la medición. En el anexo 4, propuesta del informe técnico de medición, nos muestra el formato de información para entregar en el informe. Tiene que tener la información general, hora de finalización, ubicación de medida, número de serie de equipos, entre otros datos, para que el informe se encuentre con información completa. Y el artículo 5 nos habla de los mapas de ruido, presentaciones de resultados. Entonces, además de informar los resultados de la medición de ruido ambiental existentes y los resultados de cálculo de ruido de actividades proyectadas, es posible que sea útil una presentación de términos de zona de ruido. Se recomienda que se usen contornos que indican los límites entre zonas de múltiplos de 5 decibeles. Si se identifican diferentes zonas sobre un mapa mediante colores y sombreados, se recomienda que sea por combinación de colores. También nos muestra en ese anexo una tabla de combinación de colores, es menos de 35 un color verde, 35-40 un verde oscuro, etc. Entonces, como tal, esa es la resolución 0627 del 2016, explicando cada capítulo según la reglamentación y los anexos que trae la misma. Espero hubiera sido esta información y sea muy útil para ustedes. Muchas gracias.